estaban abusando de una chica ahí adentro del auto. La verdad que a la chica yo la vi fuera de sí. Amenazas, escraches, quién es la víctima y quién es el victimario de todo esto. Nosotros interpretamos que esta gente tiene que ser tratados todos como participantes necesarios. Esto duele. Violación grupal. La captan, la intoxican y después se van turnando en una violación de una víctima indefensa. Esa es la mecánica. ¿Es nuevo esto? ¿Es un fenómeno de los últimos años? ¿Un fenómeno siniestro de los últimos años? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? De todo esto vamos a hablar hoy. Este es el caso. Por la mañana del lunes 28 de febrero de 2022, una chica de 20 años concurrió con un amigo a un local de los denominados afters, ubicado en Tames al 1600, Palermo. Tratándose de un hecho continuado, vamos a hacer un análisis de toda la evolución de esta saga criminal. Aquí habría tenido principio de ejecución. Es donde la víctima toma contacto con sus captores. De algún modo, es donde se le suministra la sustancia psicoactiva que la va a colocar en estado de indefensión. La joven no podía saberlo, pero a partir de ese momento comenzaría a vivir un verdadero calvario. Conoció a dos personas, Tomás Domínguez y Alexis Cusoni, quienes a su vez estaban con otro grupo en el local y alrededor de las 13 salieron del lugar. Es a partir de este momento donde va a comenzar la saga criminal que vamos a indagar. Mientras caminaban por Palermo, se cruzaron con otro conocido de ellos, que no había ingresado al after. Y los 7 terminaron yendo a tomar algo a un kiosco. Para ese momento, el grupo estaba compuesto por Domínguez, Cusoni, Ángel Pascual Ramos, Lautaro Siongo Pasotti, Franco Licán, Ignacio Retondo y la chica que minutos más tarde sería su víctima. Las captaciones de esta videocámara fueron las que permitieron conocer el hecho, porque fueron las que se difundieron a través de la policía de la ciudad. Aquí quedó registrada la víctima que ya se encontraba bajo el dominio de su victimario. Precisamente en este sitio es donde se va a dar el encuentro con el resto de los participantes en el hecho criminal. En este comercio, a metros de Plaza Serrano, vamos a tener un nuevo registro. Aquí se va a dar la situación de la reunión de la víctima con todos sus victimarios. Vamos a prestar especial atención, independientemente de que aquí se va a producir el consumo de bebidas alcohólicas, que la víctima ya se encuentra en estado de indefensión y va a comenzar el abuso. Luego se va a producir un incidente y se van a alejar de este sitio. La verdad que a la chica sí la vi fuera de sí. Lamentablemente lamento mucho lo que le pasó. No pude prever la situación, jamás me lo imaginé. Pensé que eran un grupo de amigos como tantos otros que se reúnen acá a tomar algo, ¿no? Y bueno, nada, después al rato me entero, después de que los hechos de acá, me entero de lo que estaba pasando acá a una cuadra. Tanto los 6 jóvenes como ella estaban drogados. Sin embargo, los análisis toxicológicos posteriores revelarían que no habían consumido las mismas sustancias. Estamos con los toxicológicos que se dieron a conocer el día de hoy, donde sorpresivamente no encontramos que ninguno de los imputados tenga rastros de las mismas toxinas que se encontraron en la víctima. En este sitio se va a producir el capítulo final de esta saga criminal. Allí se encontraba estacionado el automóvil Volkswagen Gol de color blanco, donde es introducida la víctima en total estado de indefensión. Más tarde van a producirse una serie de incidentes con el vecindario y finalmente el epílogo,
la llegada de la policía de la ciudad. Ante un caso de violación grupal en la vía pública a plena luz del día, el desafío que se planteó en el marco de la investigación fue el de ubicar elementos probatorios que permitieran determinar fehacientemente la responsabilidad de cada uno de los involucrados. ¿Fueron todos partícipes necesarios del hecho o hubo participantes secundarios entre los acusados? ¿Hubo premeditación y les cabe la misma responsabilidad? Doctor Torre, finalmente la pericia demostró que se encontró semen de 2. ¿Cómo es la mecánica? Es decir, ¿son todos responsables? ¿Cómo es la mecánica de esto? Este es un fenómeno criminológico contemporáneo al que asistimos desde hace algunos años, donde la mecánica del hecho presenta características que podemos decir prácticamente siniestras. Alguno de los individuos participantes en estos hechos es el que practica la captación de la víctima. Se la levanta. Sí, una aproximación de alguna manera, entabla una amistad, a veces una amistad circunstancial y momentánea. A veces viene de un trato con algunos encuentros previos, etc. Luego pasa el segundo momento, que es el de intoxicar a la víctima. Y más allá de que muchas veces esta intoxicación en primera instancia es voluntaria, siempre se le adiciona alguna cantidad más, que es la que lo coloca en estado de indefensión. Es decir, que, por ejemplo, la chica, esta o otras, deciden tomar alcohol, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y qué? ¿Es un líquido lo que le ponen o qué? ¿O un polvo? No, es una sustancia psicoactiva que están reconocidas, se sabe cuáles son, obviamente no lo vamos a decir al aire, ¿verdad? Se le coloca en la bebida, muchas veces hasta una bebida inocua, muchas veces se coloca en el té, en el café, etc. Claro, no necesariamente tiene que ser alcohol. No necesariamente. Personalmente conozco un caso que tuve que fue en el té, ¿verdad? Bueno, esto se espera la evolución del tóxico. Y cuando la víctima queda en estado de indefensión... ¿La evolución es que queda como mareada o qué? Y a veces algo más. A veces la víctima tiene un cierto estado de inconsciencia, un estado de obnubilación. Y hay dos variedades. Hay algunas en las que la víctima pierde totalmente la conciencia y otra vez la víctima tiene algo de conciencia. Pero, por ejemplo, puede seguir caminando, pero está como zombie. Bueno, fíjese, Tuni, que en este caso en particular hay un momento que la víctima la ha tomado alguna videocámara, la víctima va tambaleándose y se lleva por delante a otro transeúnte que pasa por el lugar. Ahí ya está intoxicada y evidentemente ya no tiene dominio de sus actos, ¿verdad? Entiendo. ¿Y esto es nuevo? No. Hace 50 años existía. No, es un fenómeno contemporáneo, como yo le decía antes. Hace algunos años que se llevan a cabo. Hoy en día sí es cierto que tenemos una mayor denuncia de la mujer se ha mostrado con más valentía para enfrentar no solamente a la justicia, no solamente a quienes han abusado de ella, a los criminales, sino a toda la sociedad, ¿verdad? Vamos a ver cómo siguió este caso. Mire. El 15 de marzo de 2022, el juez Marcos Fernández procesó con prisión preventiva a los 6 acusados por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de 2 o más personas. El delito que se les imputa prevé una pena de 8 a 20 años de prisión. El magistrado ordenó además trabar embargo por 35 millones de pesos para cada uno de los acusados, al entender que todos actuaron en función de un plan previo con acuerdo de voluntades y roles. Para mí son todos partícipes necesarios. El autor principal del hecho va a llevar una pena y los partícipes necesarios van a tener exactamente la misma pena. Los secundarios no. Por eso nosotros interpretamos que
esta gente tienen que ser tratados todos como partícipes necesarios. Un mes después, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el procesamiento y la prisión preventiva. Tenemos a 6 familias de 6 detenidos que no tienen antecedentes, que están sufriendo. Pintadas en la puerta, amenazas, escraches. Quiero saber realmente quién es la víctima y quién es el victimario de todo esto. A 3 meses de sucedido el hecho, el juez de la causa decidió sumar a la imputación el delito de lesiones leves. La razón fue la golpiza que los jóvenes le dieron aquella jornada al testigo Luis Riveros Espínola. Un hombre que estaba en la esquina, que se llama Luis, estaba como queriendo filmar la situación. Bajaron del auto, uno quedó adentro como reteniendo a la chica y fueron a atacar a esta persona para querer sacarle el celular. A mi marido también lo quisieron pegar, lo rodearon, a mí también. De acuerdo a lo que consta en la causa, los 6 acusados permanecen en prisión preventiva en condición de coautores del hecho. ¿Estaban todos de acuerdo en someter sexualmente a la víctima, como consta en la acusación que pesa sobre ellos? Doctor Jorge Alfonso, gracias por venir. Usted defiende a Tomás Domínguez, que es el que estaba afuera del auto. A Fabián Tomás Domínguez, sí. Correcto. Y usted de alguna manera pidió que él salga de la cárcel, que es cosa que se lo denegaron. Él, digamos, usted no acepta el hecho de que hay una responsabilidad de todo el grupo. Para mí que es completamente descabellado desde el punto de vista legal decir que todos tienen una coautoría funcional, como define el juez, y la elevación a juicio que hizo el fiscal, diciendo como un plan previo que hubo roles y que todo tuvo premeditado, y que todo comenzó dentro de lo que fue el local. Que ahí justamente al tomar contacto con mi cliente y Cusoni, dice que uno distrajo a la chica, la llevó a los albores de una situación que la cual justamente termina dentro del vehículo. Hay que dividir el segmento en 3 circunstancias distintas, pero es un poco largo. Ella no llegó con nadie en especial, llegó con un amigo. Sí. Yo estaba justamente escuchando en varios lugares la editorial de lo que dicen algunos medios. La droga que ella consumió, la consumió dentro del local y no justamente por ninguno de los integrantes del grupo, que no era un grupo conocido, sino que no se conocían. No se conocían. Nosotros lo denunciamos dentro del expediente, quiénes eran los que estaban vendiendo y quiénes distribuyeron y quién a ella justamente le dio para ingerir pastillas. Es decir, usted lo que bebidas. dice es, de los 6 no son, ni le dieron como un plan para consumir una sustancia, ni se conocían todos entre sí previamente. No se conocían. Aparte de los primeros albores del proceso, siempre dijimos que justamente que era lo que esta defensa desde el primer momento batalló con el juez y con el fiscal y con la Cámara, fue que queríamos que se determine finalmente los perfiles genéticos finales, haga la redundancia. Sí. Estaban los perfiles genéticos finales. Del sabíamos, semen, semen, estamos hablando del semen. Justamente, que compatibilizar una el semen positivo respecto de 2. En 2. Correcto. De los cuales había 4 dentro del vehículo. Pero de Siongo, Pasotti y de Ramos. Y de Ramos. Exactamente. Ahí está. Doctor, ¿qué mirada Ahora, tiene? Lo estoy escuchando atentamente al doctor, que es muy interesante lo que está explicando. Sin embargo, en muchísimos casos hemos estudiado los agresores sexuales. Claramente es un caso de agresión sexual, de abuso sexual, donde muchas veces no consuman el acto hasta el final. Así que no necesariamente vamos a encontrar el licor seminal de cada uno de los autores si no ha concluido su acto sexual, ¿verdad? Lo que dice el fiscal es que ellos pergeñaron un plan desde el inicio, desde el momento que están en la confitería hasta el final, que no pudieron hacerlo todos en su conjunto, tener relaciones sexuales porque no entraban en el vehículo, sino que se iban inturnando, y lo que a nosotros nos interesaba siempre fue lo que eran los perfiles genéticos finales. Ahora, hay videos que contrarrestan los que dicen haber sido los héroes en salvarle a la chica, que no la sigan violando, que fuera la familia de panaderos, que nosotros estamos esperando justamente. Ahora la defensa, quien habla,
pidió planteamos una serie de nulidades, planteamos directamente la oposición de la elevación a juicio y planteamos un sobreseimiento y otras cuestiones que no vienen al caso, creo que lo tienen que resolver en estos días. La pregunta es, Domínguez dice yo soy inocente. Domínguez tiene que demostrar en el día de mañana la absolución, porque inocente es. Ajá, correcto. Pero digamos, él no era Campana, no estaba del lado de afuera del vehículo como custodiando, haciendo de campana de lo que estaba pasando dentro del vehículo. Sí, a ver, si nos basamos en lo imaginario del fiscal, al decir que él fue Campana, como que estuvo tocando la guitarra y haciendo distracción al público, porque todo esto surge, o sea, la bronca de todo esto, más allá de lo que ocurrió o no ocurrió, que de eso se va a debatir en el debate, si había o no consentimiento y demás, pero digo, fue a las 2 de la tarde, casi 1:30, frente a todo el mundo, donde la seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existió. Entonces, eso fue la problemática de todo y el llegar a los medios y que mucha gente del poder se centre en esto, por eso la presión. Justamente yo digo lo siguiente, si tenemos perfiles genéticos que no corresponden a los que dicen que justamente los tienen como positivos, déjame que en todo el proceso los chicos estén en libertad. Pero, y que doctor, vayan a juicio en libertad, no que estén privados de la libertad, porque si no lo que es la regla pasa a ser la excepción, y la excepción la regla. La prueba forense, que es lo mío precisamente, es una parte de todo el contexto. Sí. Porque, por ejemplo, a todos los imputados se los ha seguido en la secuencia de las cámaras de seguridad. No pueden de pronto, o le pregunto, ¿pueden decir ahora que ignoran lo que iba a ocurrir o ignoran lo que ocurrió? A ver, hay que ver la interpretación de los segmentos de las cámaras. Porque usted, doctor, usted lo debe saber que la ley dice, pero el juez dice que la ley dice. Entonces el juez interpreta de una manera de acuerdo a lo que se le presenta como prueba y lo Por eso vuelca, le pregunto, no, lo vuelca, no, ya sé, lo vuelca justamente en un expediente coartando la libertad de estos chicos que de poder estar transitando por lo menos 4 el proceso fuera de lo que es el encarcelamiento y los otros 2, bueno, que se hagan cargo. No, bueno, eso es otra discusión. Es otra discusión. O sea, que usted dice que hay una diferencia entre los 2 cuyo semen se identificó y los otros 4. Obviamente, sí, obviamente. Pero el abuso, doctor, tiene diferentes formatos, ¿no? Por eso yo le decía, muchos agresores sexuales no terminan consumando el acto, no eyaculan, por decirlo claramente. Y muchos el abuso lo practican de otras formas, no necesariamente con la penetración y la posibilidad de recuperar licor espermático. Por lo tanto, un poquito es analizar el comportamiento que ha tenido en la dinámica todo el grupo. A ver, lo que hay que analizar es toda la prueba en su conjunto. Por eso digo. O sea, analizando toda todo la prueba contexto en su conjunto, lo único que me hizo hasta el día de hoy el juez y el fiscal, más que nada el fiscal que pidió la elevación a juicio, es todo hipotético y potencial. Yo no me puedo basar en lo hipotético y potencial, yo me tengo que basar en el día. Acá hay una cuestión muy fundamental. A ver, pero hay una secuencia de video. El fiscal le dejó una carga muy importante, muy pesada al fiscal de cámara, que no es el mismo que el fiscal que interviene en los primeros albores del proceso. Sí. Entonces yo no sé cómo va a sostener la calificación el fiscal y con los dichos de la elevación a juicio dichos por el fiscal de instrucción, que me parece que se excedió el marco de lo que es el funcionario público. Pero más allá de, digamos, de las calificaciones, digamos, usted cuestiona la secuencia de las cámaras. Nosotros, no voy a adelantar una cuestión estratégica, pero hay una prueba fundamental que va a dar un vuelco de 180 grados el día del juicio oral, que no la puedo adelantar. Bueno, habrá que verlo en su momento. Con respecto a un video. Y las pericias es fundamental ese video. Médico-legales, por ejemplo, también son contestes con todo esta película para no tomar fotografías individuales, ¿no? Realmente los signos del abuso los médicos forenses lo han constatado de manera indubitable. Yo digo porque usted en algún momento de su exposición habla del término consentimiento, ¿verdad? Y aparentemente las lesiones que presentaba la víctima no indicarían consentimiento. Más los niveles que tenía de... A ver, yo no hablo de los que justamente dio positivo, porque no son mis clientes. Yo estoy hablando de Domínguez. Yo estoy hablando de... A mí se me puede imputar,
desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad del tipo penal que quiere imputar el fiscal de instrucción con Domínguez, yo creo que Domínguez lo único que tengo que demostrar en el juicio oral es sentarme, que él me acredite realmente si tiene algún tipo de responsabilidad, que de acuerdo a mi criterio, humildemente lo digo, creo que no tiene pero ni mínimamente noción de cómo va a acusar el fiscal de Cámara la responsabilidad de Domínguez. El resto tienen los abogados, las defensorías oficiales, y hay un abogado particular que está asistiendo a uno de los comprometidos con el ADN positivo. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por doctor, darnos su, no, por su favor. mirada. Gracias por la invitación. El doctor Jorge Alfonso, defensor de uno de los que estaba del lado de afuera del auto, y vamos a ver qué decían los imputados. De acuerdo a lo que se sabe, cada uno de los 6 acusados cumplió un rol diferente durante la jornada en que cometieron el delito que se les imputa. Algunos de ellos se conocían entre sí, pero el grupo completo se formó sobre la marcha. ¿Quién es quién en la violación grupal de Palermo? Franco Licán, 24 años, sostuvo que no mantuvo contacto alguno con la víctima. Manifestó que se sentía mal, producto de la ingesta de drogas y alcohol, por lo que le pidió a Siongo Pasotti las llaves del coche para ir a recostarse. Permaneció en el interior del vehículo durante toda la situación del abuso, ingresó en la parte de atrás del auto y manifestó haberse dormido. Lautaro Siongo Pasotti, 24 años, es el dueño del auto donde se produjo la violación. Durante el lapso de tiempo en que se llevó a cabo el abuso, ingresó al coche y después volvió a salir. Las pruebas realizadas sobre material genético proveniente de muestras de semen lo colocan en el lugar en el que se produjo la violación. Ignacio Retondo, 22 años, no ingresó al vehículo. Argumentó que le recomendó a Siongo Pasotti que no entre al coche, pero este no le hizo caso. Se mantuvo fuera del coche cantando y bebiendo con Domínguez. De acuerdo a la investigación, su rol habría sido de partícipe necesario al encubrir la situación de abuso que se estaba desarrollando. Tomás Domínguez, 21 años, al igual que Retondo, se mantuvo afuera del coche durante la situación de abuso. Su defensa pidió que sea tomado como partícipe secundario y fuera excarcelado. De acuerdo a la investigación, al igual que ocurre con Retondo, su rol habría sido el de partícipe necesario al encubrir la situación de abuso que se estaba desarrollando dentro del coche. Las pericias revelaron la existencia de una mancha de semen en su ropa interior. Alexis Cusoni, 19 años, sube al coche en el que se encontraba la víctima y vuelve a salir. Junto a Domínguez, es quien dentro del after comenzaría el diálogo con la joven que terminaría siendo agredida sexualmente. Ángel Pascual Ramos, 23 años, ingresó al vehículo y permaneció en su interior mientras duró la situación de abuso. Está sospechado de ser quien inició la agresión sexual. Al igual que ocurrió con Siongo Pasotti, las pruebas realizadas sobre material genético provenientes de muestras de semen lo colocan en el lugar en el que se produjo la violación. Doctor Daniel Silva, psiquiatra forense, ¿qué es lo que hay en la cabeza de quienes actúan de esta manera? ¿Qué tal, Tuni? En primer lugar, para poder explicar un hecho de las características de hay que utilizar un marco de referencia para comenzar a desilvanar esta situación. El marco que se puede utilizar es el marco de Bronfenbrenner, que va desde lo macro a lo micro, desde lo que pasa en la sociedad hasta llegar al individuo que genera la acción en concreto. Si vamos a lo macro y tenemos que retroceder en la historia, digamos que desde el 86 en adelante, cuando se comienza a tener importancia la noción de patriarcado, donde justamente se correlaciona la superioridad, teóricamente, del hombre respecto de la mujer y el sometimiento a la que la mujer se debe ver vista en esta relación hombre-mujer, es obvio que el patriarcado va de la mano de la violencia
Es decir, usted lo que dice es, está instalado el dominio. El dominio y la diferencia de poder. El dominio juega un papel, someter a la mujer juega un papel muy importante. Es la palabra, el sometimiento de la mujer. Que después más que la satisfacción sexual. Claro, más que la satisfacción sexual, el sometimiento. Pero esto no alcanza para explicar esta teoría o esta situación, lo que pasó en ese auto ese día y en el mes que pasó, que era carnaval. Bueno. Después se sabe, ya desde antes, desde la época de Freud, que cuando una persona inicia el proceso de socialización, que es alrededor de del año y pico, pero alcanza su punto, digamos, más notorio entre los 3 y los 5 años, que aparecen las prohibiciones. El no, que se transmite por el progenitor, justamente el padre transmite el no, la prohibición, la ley, marca una disminución de la posibilidad de goce. El goce queda acotado a determinadas cosas. Esto se puede hacer porque es lo que está permitido, esto no se puede hacer porque O sea que también les importa no solo someter, sino pasar un límite. Claro, el pasar el límite. Siempre se está tratando de pasar el límite. Justamente, sea desde el punto de vista psicológico como desde el punto de vista neurobiológico, eso no se permite. Hay instancias que impiden que eso suceda. Pero en algunos casos sucede. Ahora, Dani, en estos casos entonces, ¿las sustancias psicoactivas son utilizadas para eliminar los frenos inhibitorios o como parte del ritual, por llamarlo de algún modo? Las dos cosas pueden pasar. Por ejemplo, con una droga que se llama GHB, que no sé si estaba presente o no estaba presente en este caso, la pongo como ejemplo porque es muy importante. El mayor agresor sexual del Reino Unido, Sinaga, tuvo 136 violaciones. No es una cosa menor. En nuestro medio todavía el GHB no es muy usado, pero sí se usan... ¿Pero para qué se utiliza? Porque genera una reacción de euforia, de excitabilidad en la víctima, pero con baja descarga motora. Es decir, la víctima está como atontada, pero... En estado de indefensión. Está en estado de indefensión. Casi atontada, por decirlo de alguna manera. Similar a cuando a una persona le dan un golpe en la cara, que queda con esos momentos... Groggy. Exacto. Está groggy, pero aún así tiene un cierto estado de excitación. Exactamente. Y de desinhibición. Entonces, todo se va mezclando, se va sumando, pero acá hay algo que es interesante. No todos tuvieron el mismo grado. Yo hablo desde lo estrictamente criminológico, no de lo penal, porque no es lo mío, de participación. Hubo 2 que estaban afuera, vaya uno a saber por qué estaban afuera, pero estaban afuera del auto. 2 estaban en el auto mirando, por decirlo de alguna manera, o no sabemos, por ahí. No sabemos. Por ahí participaron también, digamos, pero el semen que se encontró es de 2. Es de 2. Y 2 que tuvieron una activa participación, digamos, con copulatoria o con eyaculatoria, como lo queramos definir. Todo esto hace que este tipo de hechos, que son mal llamados en manada o son grupales, también tiene que ver con otra cosa. Son todos adolescentes tardíos. En el momento del hecho iban de 20 a 24 años, donde se sabe, y hay estudios muy serios desde la neurociencia, que los frenos inhibitorios completos frente a la presión de los pares, de un grupo que vamos, metemos, hagamos esto, hagamos lo otro, los frenos recién se consolidan o comienzan a consolidarse entre los 19 y los 21 años. O sea que ellos dijeron, además de someter, vamos a pasar el límite, y estaban como propensos a eso. Sí, y hay un hecho que a mí me llamó mucho la atención de tantos años que estuve como médico forense, es el siguiente, que cuando están detenidos y están sentados en el piso, no todos tienen la misma actitud. Hay algunos que muestran vergüenza, no miran a la cámara, no miran al que le está sacando la foto, otros están con una actitud más desafiante, incluso mirando. Esto demuestra que no todos los seres humanos actúan de la misma manera ante las mismas circunstancias. Le pregunto a los dos, el hecho que sea de día, en un lugar tan concurrido, ¿es un dato o no tiene ninguna importancia? Tiene mucho que ver la droga.
Claro, el consumo de sustancias. Estuvieron en la reconstrucción que hicimos ahí en el mismo sitio con la producción, estuvieron bebiendo hasta un rato antes de este hecho, ya a muy pocos metros del lugar donde... Yo entiendo que es donde se tomó la decisión final de pasar al delito contra la integridad. No tengo ninguna duda, ¿de acuerdo? Por eso es muy interesante analizar que sea todo de el desarrollo. Psiquiátricamente hablando, es perder el contacto con las nociones de valores preventivos. Cualquiera que quiere violar trata de hacerlo en un lugar oscuro, que no lo vea nadie, claro, que no lo puedan identificar. Y no hacerlo en un auto a las 12 del mediodía, en un lugar donde pasa muchísima gente, digamos. Y eso tiene que ver con el descontrol y la anulación de los valores preventivos que generan los tóxicos. Y también eliminación de los frenos inhibitorios, obviamente. Bueno, eso sí. ¿No? Y la pregunta más importante de todas, ¿ellos comprendían lo que hacían y tenían la capacidad de dirigir sus acciones? Bueno, eso es muy difícil de decirlo sin haberlos visto. Pero pareciera que sí, por la forma en que los roles se fueron ubicando. 2 quedaron afuera, 4 entraron, de los 4 aparentemente 2 realizaron la acción copulatoria o la acción, digamos, genital propiamente dicha, y otros no sabemos qué hicieron. También eso tiene que ver con una cosa que vos decís, el nivel de droga que tenía cada uno. Porque no hay un nivel estricto para actuar. Gracias, doctor Silva. Gracias, Dani. Lo hablábamos al principio con el doctor Raúl Torre. No es un hecho aislado. Fíjese. De acuerdo a los trabajos de investigación existentes sobre el tema, el delito de violación en grupo constituye para los agresores más una cuestión de regocijo por la humillación a la víctima que una búsqueda de satisfacción sexual en sí misma. En el marco del grupo, los agresores relajan su umbral de inhibiciones, lo que favorece a que se desate un peligroso entramado de violencia y sadismo contra la integridad de la víctima. Hay 5 personas aprendidas. El hecho es contra una menor de edad de 14 años. No fue abuso, fue violación. ¡El único camino! ¡La lucha! Creo que ganó el prejuicio sobre la prueba. El prejuicio contra las mujeres. Estaban abusando de una chica ahí adentro del auto. Esto duele, lo marcábamos más temprano, pero ahora viendo toda esta multitud también marchando, ahora cortando directamente la avenida Mitre y Vélez Sarsfield. De acuerdo a las estadísticas oficiales disponibles, las agresiones sexuales a mujeres por parte de varios hombres no constituyen hechos aislados. De hecho, se suceden una y otra vez en distintas partes del mundo. ¿Cómo se contiene a las víctimas? El trágico caso de Paula Martínez, quien a los 18 años fue drogada, raptada y violada por al menos 10 hombres tras asistir a un cumpleaños en Florencio Varela, nos muestra que no reciben apoyo ni la protección necesarias. Desde que hizo la denuncia por la violación, ocurrida en diciembre de 2016, Paula fue amenazada de muerte y hostigada por los familiares de los detenidos. Los violadores que yo reconozco están libres, me hostigan constantemente todo el tiempo, me amenazan constantemente todo el tiempo. Hace menos de un mes me tirotearon en mi casa. Hace un año estoy encerrada en mi casa y amenazada de muerte. Hace un año estoy encerrada en mi casa y amenazada de muerte. La presión a la que fue sometida resultó devastadora y 5 años más tarde, en diciembre de 2021, aún sin obtener justicia, decidió quitarse la vida. Sandra es la mamá de Paula y quien acompañó toda esta historia tan tremenda, tan catastrófica, porque no hay otro nombre para ponerle. Una víctima está indefensa. Sí. Es decir, toda la familia está indefensa ante una situación como esa, porque de alguna manera los violadores igual están presos y todo eso, pero las familias te terminan hostigando. Esa es la situación. Totalmente, y además que estuvieron un año hasta que fueron detenidos. Los 2 primeros, que fue la orden de detención y de allanamientos,
Estuvieron un año hostigándola, haciéndole señas, sus mismos violadores, diciéndole que la iban a matar, que la iban a volver a violar, amenazándola, haciéndole gestos obscenos, gestos de muerte, infringían la restricción todo el tiempo. Había una restricción, es Sí. decir, en cierto sentido la Fiscalía ordenó una restricción, pero no... No detención. Y no sirvió para nada, la restricción tampoco. No, porque la siguieron Hostigando. infringiendo, sí, todo el tiempo. La siguieron hostigando, le han pegado. A Paula la agarraron, es más, hasta entre 10 mujeres familiares de los violadores. Le pegaron. ¿Qué no pasó, Paula? Es decir, te hacen la vida imposible. Esa es Te la hacen verdad. la vida imposible y yo creo que es un modus operandi para llegar al final que hubo con ella. Es Para decir, ellos de alguna fueron manera la incitando. presionaron para que ella se quite la Sí. vida. Totalmente. La volvían loca, les gritaban cosas, de todo, hasta que hicieron, el hermano de uno de los violadores quiso chocar a su hijo, a mi nieto, al nene de Pau, y si ella no le pegaba el tirón y lo corría, lo chocaba. Y así siguen haciendo hasta ahora, porque no paran. ¿En algún momento se le pidió a la justicia, por ejemplo, que la mudanza, que te den alguna casa? Porque eso es lo justo. El Estado te tiene que defender, no te puede dejar solo. Yo, es más, nos anotamos las dos con una inscripción diferente cada una para pedir las casitas al municipio de Florencio Varela y jamás nos la otorgaron, jamás nos la dieron. Ahora es más, con esta situación de que Paula aparece muerta, tampoco nos dieron ese tipo de solución. O sea, me fui cuando pasó esto que pasó con Pau y tuve que volver. Yo ahora volví, estuve con custodia un tiempo, ahora la custodia ya no está. La condena fue unánime de los jueces, ¿no es cierto? Unánime. Fue unánime. Sí. A 19 y 20 años de cárcel. 19 y 20 años. Hay uno solo que fue 20 años ¿Y hay, porque era hay un uno guardia que comunal. sigue prófugo o ya no está más Lo prófugo? capturaron en medio del juicio. Ah, lo capturaron en medio Sí, del juicio. Exactamente. Que intervino DDI de Quilmes, intervino el juzgado de Garantía 6. Sí, igual Laufi más allá 10, de eso es una Varela. justicia tardía porque lo que correspondía esencialmente es protegerla. Exacto. Paula se fue sin nada, sola, sin acompañamiento. Piden a las víctimas que tengan una constancia, lo cual es algo imposible, lo cual se debería tener en cuenta porque hoy Paula no está, pero hay muchas chicas que siguen viviendo lo mismo que Pau vivió. Y no tienen contención, están solas, juzgadas, señaladas, sin terapia. Es como una especie de castigo al que se anima a denunciar. Exacto, exacto. Es decir, si te quedas callada la boca, pasa. Y por ejemplo, está bien, ahora hubo condena, los condenaron, hubo justicia, pero ¿cómo yo le puedo dar el consejo a las víctimas que denuncien? Si pasaste lo que pasaste. Si pasó lo que pasó. O sea, es como que pienso, van a terminar muertas. Preferible que no denuncien. Ese es el mensaje que se está queriendo dejar con el caso de mi hija. Y yo, sinceramente, aunque me pase todo esto que te comento, animo a las víctimas a que denuncien igual. Sé que es difícil, yo puedo entenderlas mejor que nadie. Sé que es muy difícil, pero que denuncien igual. Porque si no, van a tener vía libre y va a ser peor. Y va a ser Estás en mucho una peor. fundación. Sí, a mí me está acompañando la Fundación Micaela, Sí, la negra. claro. Me está acompañando la red Se Trata de No Más Trata, Mariposas Auge. Juntas a la Izquierda también me acompañaron en lo que fue el juicio, que son varias mamás de otras víctimas. Hoy estoy siendo acompañada. Yo hoy no te puedo decir que me siento sola porque no es verdad. Estoy muy acompañada. Sí, me siento sola en mí, ¿no? Sí. Cosas que yo sé, cosas que, y que el solo Estado podía falló. hablar con Pau solamente y hoy hay cosas que no tengo con quién hablarlas
porque éramos ella y yo, sabiendo todo el contexto. Yo puedo hablar con vos de algunas cosas, con otra persona de otras, pero el todo éramos las dos. Y es como que yo quedé sola en todo eso. Lo concreto es que el punto, más allá de que te acompañan las fundaciones, el Estado es el que falló. El Estado. El Estado es Totalmente. el que hizo esta catástrofe. Sí, totalmente. El Estado, la justicia tardía. 5 años. La revictimización en comisarías, en fiscalías, en hacer pericias psicológicas, psiquiátricas varias veces. La revictimizaron muchísimo. Como que el Estado te obliga a que vos pruebes y repruebes y repruebes y a ver si estás bien de la cabeza o no estás bien de la cabeza. Fue tremendo para mí estar en el juicio. Estaba sola, sin abogados, ellos con abogados que cobran en dólares, que es raro que una familia normal sea de una familia clase media, baja o media, pueda sostener. No sé cómo hacen. Y son varios abogados carísimos. Yo estando sola con mi fiscal, con el que le agradezco al doctor Pelayo muchísimo y a todo el equipo. Y de repente yo estaba en el juicio viendo cómo se estaba debatiendo si mi hija decía la verdad o no, en cuanto a si la habían violado en grupo. O sea, eso para mí fue terrible. Ya el juicio fue terrible. Yo pensaba que no llegaba viva al final. Gracias a Dios llegué. No me imagino a Paula. Paula no lo hubiera soportado. Yo sé que Pau no lo hubiera soportado. Y aún así... Y tener que estar probando que si ella decía la verdad o mentía, que estén juzgándola a un montón de personas que ni siquiera la conocían. Sí, que porque tener que llegar a eso, terminan además juzgándote. Y se ventiló y aún así, toda la vida privada de Paula, mi vida privada, que eso no le interesa a nadie, que eso es un problema mío, problema de mi hija, y sin embargo lo que se estaba juzgando era lo que pasó esa noche. Aún así, le decís a quienes nos estén viendo, denuncien. Sí, porque quedan... Sí, es lo mismo que le dije a Paula en un principio, que había que denunciar y ella tenía mucho miedo. Pero si ella no denunciaba, le iban a agarrar como un juguete. A ella, a nosotros, a todos. Ella se fue dejando 3 hijos. Hay 3 niños que quedaron sin su mamá. Y por más que yo les quiera dar el amor que obviamente que les tengo, los amo, son mis nietos, no soy su mamá. Y quedaron sin su mamá, mis hijos que son chiquitos quedaron sin su hermana. Y son 7 niños, 8, porque Pau tiene otro hermanito, son que vivieron a la par con ella un infierno. Y siendo tan chiquitos, son menores de 10 años, te hablan de fiscales, te hablan de jueces, me preguntaban si ya terminó el juicio, diciendo que no es que uno les está hablando, sino que el contexto de su vida es así. Y es gravísimo para ellos. Estuvieron mucho tiempo encerrados, cambio de colegios, cambio de jardines, porque era ir al mismo barrio y cruzarse, ¿no? Con la familia. Sí. Sandra, gracias. Y gracias por la valentía. Por favor. Y bueno, Gracias nada, por la les valentía. agradezco por el espacio. Sí que es muy difícil, pero hay que yo hacerlo. pido que se acompañe a las víctimas. Sin duda. Que se las acompañe, que se les tenga paciencia, que se les tenga amor. Es obvio que no van a poder tener una constancia, por eso necesitan tener un apoyo más individual, más personalizado. Necesitan tener ingresos, porque si no quedan a merced de la trata. Obvio. Y eso es lo que no debería pasar y el Estado es responsable y la justicia de dar esa contención y esa protección hacia las víctimas que quedan totalmente horrorizadas y su cabeza queda muy mal y les cuesta mucho y la mayoría son mamás. Les Sandra, cuesta muchísimo. Gracias por la valentía y gracias por venir. No, por favor. Enseguida volvemos con la conclusión sobre esto que acabamos de escuchar a Sandra, acabamos de ver lo que ocurrió
en Palermo. Enseguida volvemos. Doctor Torre, Lautaro Siongo Pasotti y Ángel Pascual Ramos, esos son los dos que dieron positivo el semen. ¿Cuánto juega en esta causa judicial? Bueno, indudablemente es una prueba forense incontrovertible que indica la consumación del delito contra la integridad sexual porque ese semen fue recuperado de la víctima. Sí. ¿Verdad? Pero esto no quiere decir, yo quiero que quede claro esto, esto no quiere decir que no haya semen del resto, no quiere decir que no han sido partícipes del abuso que, insisto, tiene diferentes manifestaciones. La posibilidad del hallazgo del fluido seminal a partir de una penetración es un aspecto del abuso sexual. Existen muchos formatos. Hay otro que puede no haber eyaculado. Por ejemplo, o estar en su ropa interior, que no lo creo porque ha sido secuestrada por la policía, simplemente que no haya eyaculado. Y luego, aquí hay un fenómeno desde el punto de vista jurídico que analizar, es ver si coactuaron todos estos individuos. Porque si la justicia entiende que es así, o bien les da diferente grado de participación, que un poquito lo que analizó Daniel Silva en cuanto a los roles desde el punto de vista criminológico, pero desde el punto de vista jurídico, la coactuación indica la misma pena para todos, ¿verdad? Aunque no haya habido penetración de alguno de ellos. Claro que sí, porque inclusive se puede haber cumplido diferentes funciones o haber sido funcionales a determinado comportamiento de todo el grupo, ¿verdad? ¿Cómo toman en la cárcel a personas presas por estos delitos? Y bueno, la sociedad carcelaria, esto es público y notorio, es muy dura con este tipo de delincuentes, pero muy, muy, muy dura en todos los aspectos. Desde someterlos inclusive sexualmente, por ir a un extremo, hasta someterlos a las tareas de servidumbre, de humillarlos. ¿Pero el servicio penitenciario no los aísla? Por ejemplo, para evitar esto. Sí, pero cuando hay una condena, el servicio penitenciario en general tiene pabellones especiales para estos individuos, a los que se los conoce en la jerga intracarcelaria como violines o violetas, ¿verdad? Este no es un fenómeno que se terminó, no se terminó en estos casos que vimos esta noche. Este es un fenómeno sobre el que hay que mantener la guardia y hay que denunciar, porque de esto no se regresa. Paula no volvió de esto, terminó quitándose la vida, no lo olvidemos. Hasta la próxima.